Buenas noches, profe. Los temas que nos faltan por la práctica sería inyectología. Vamos a revisar como tema que viene bastante complejo. Sobre la técnica de ¿Se inyectología puede general, hablar un vamos a poco más revisar despacio? obviamente conceptos básicos y conceptos. Sí, señora, pero entonces Que va se a subir puede... un poquito el volumen porque Sí, es que casi no le escuchamos lo que dijo Rati. ya se oye mejor. Sí, profe. ¿Aló? Bueno. Bueno. Entonces, que vamos es a revisar el tema de inyectología. Lo vamos a revisar con este video que nos dé una información general de la técnica. Obviamente, como la mayoría de ustedes no tienen práctica en ello, pues les debe revisar todo el proceso o todo el procedimiento como tal de las diferentes técnicas de inyectología. A medida que vayamos verando, pues yo le iré completando para que tengamos entonces la idea completa. Con este fin de semana haríamos entonces práctica más bien, acabaríamos más bien de sutura para que nos quede completo y entonces la semana entrante haríamos la inyectología. Siempre yo les hago la proposición, como se lo he dicho en las prácticas, que separemos la inyectología general de la inyectología de la cateterización endovenosa, pero de todas maneras, pues si ustedes tienen la posibilidad de pronto escoger. Generalmente, ¿por qué lo separo? Porque en la práctica endovenosa se entretienen bastante ustedes y entonces en una sola clase, si la vamos a hacer combinada, no me van a tener casi tiempo para la endovenosa, que es de pronto la más compleja. Y la otra, pues entonces es una clase que puede ser un poquito más mesuradita, más medianita, porque son las otras tres, cuatro formas de inyectar. Entonces, miremos el video y entonces de todas maneras la práctica la definimos. Este sabríamos entonces la de completar lo de suturas. Por eso les envié pues a dos de los grupos, les envié ahorita si quieren les copio a ustedes lo del manual. Si no lo Sí, tienen, profe, para el ya se los manual de la compartí. sutura. Lo del manual ya Bueno, se lo ese es un compartí. manualito. Bueno, perfecto. Es un manual muy sencillito, pero es el que más me ha gustado porque no tiene enredos. Es la imagen y entonces con un poquito que uno esté asesorándolo, entienden y pueden hacer bien la sutura. Listo, entonces empecemos el video. Procedimiento o los procedimientos de técnicas de inyectología general, un conocimiento más para técnicos auxiliares en el campo de la salud. Y bueno, dicho eso, no olviden que vamos a estar subiendo frecuentemente cursos aquí al canal. La invitación es a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y estar pendiente de los cursos que estaremos subiendo con frecuencia. Dicho eso, pasemos a hablar de qué es la inyectología. Dice que es un procedimiento clínico de tipo invasivo mediante el cual se pueden suministrar a nuestros pacientes medicamentos los cuales pueden ser absorbidos por el tejido que reciben dicho medicamento. Habrán diferentes tejidos como el tejido subcutáneo, el tejido intramuscular e incluso el tejido tegumentario como es el tema de la piel. Profe, el audio del video... Perdón, el audio del video es bajito, es que casi no se escucha nada. Sí, aquí casi no se escucha. El audio sí es regular, son. Yo estoy con audífonos y lo estoy escuchando muy bien, pero en el equipo sí se oía pasito. Ok, profe. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar
el contenido sobre el procedimiento o los procedimientos de técnicas de inyectología general, un conocimiento más para técnicos auxiliares en el campo de la salud. Y bueno, dicho eso, no olviden que vamos a estar subiendo frecuentemente cursos aquí al canal. La invitación es a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y estar pendientes de los cursos que estaremos subiendo con frecuencia. Dicho eso, pasemos a hablar de qué es la inyectología. Dice que es un procedimiento clínico de tipo invasivo mediante el cual se pueden suministrar a nuestros pacientes medicamentos los cuales pueden ser absorbidos por el tejido que reciben dicho medicamento. Habrán diferentes tejidos como el tejido subcutáneo, el tejido intramuscular e incluso el tejido tegumentario, como es el tema de la piel. Estos tejidos van a recibir las sustancias, los medicamentos que nosotros vamos a administrar a través de procedimientos de inyectología y digamos que esos tejidos mismos son los que se van a encargar del proceso de absorción, ¿vale? Ahora, pasando de ello, dice, existen diferentes zonas de punción para llevar a cabo la administración de un medicamento mediante el procedimiento de inyectología. Algunas de esas zonas son el deltoides, que es principalmente utilizado para vacunas y fármacos de baja densidad molecular. Luego tenemos el antebrazo en la cara interna, que se utiliza principalmente para la PPS. Luego tenemos la región periumbilical, que se utiliza principalmente para la administración de insulina y anticoagulantes. El cuádriceps, que viene siendo al igual que el glúteo mayor, como tiene mayor densidad muscular, entonces se utiliza para otras categorías farmacológicas, es decir, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, un montón de categorías más que pueden ser administradas gracias a que estos tejidos, al ser tan grandes, digamos estos músculos, al ser tan abundantes, pueden llegar a absorber medicamentos con densidades moleculares mayores. Y por último tenemos las venas periféricas o lo que serían las venas en sí, que siempre ya sea que canalicemos o usemos para flebotomías, pero en este caso se utilizará para una perfusión intravenosa, que es básicamente la administración de un medicamento directo por vena, ¿vale? En cuanto a protocolos para el procedimiento de inyectología, como es un procedimiento invasivo, lo primero que hay que hablar es el preparar el equipo. Esto antes del lavado de manos. Hay que preparar, pues, evidentemente una bandeja limpia, los equipos en sus empaques, tener el recipiente rojo, verde y el a no una distancia mayor de 50 centímetros del lado de tu mano dominante, por supuesto. Si hay compañeros o compañeras de acolitaje, pues ellos tienen que estar de frente a nosotros y del otro lado del paciente para que no se vaya a entorpecer el proceso o el trabajo que estemos desarrollando, ¿vale? Luego tenemos el lavado de manos, en este caso es un lavado clínico. Yo generalmente no recomiendo el lavado social. Vamos a concentrarnos en el lavado clínico. Para este procedimiento se suele utilizar un protocolo que va de palmas con palmas, interdigitales palmares, luego los dedo por dedo, luego uña por uña, interdigitales dorsales, posterior a eso la palma con dorso, la rotación radiocarpiana y realizar el enjuague correspondiente. ¿Listo? Luego de esto hay que sí, hay que buscar la forma de, digamos, de realizar una técnica séptica, pero para esa técnica séptica pues hay que elegir la zona. ¿Están teniendo mucho problema para oír? Vamos a elegir esa zona de punción o la busquemos una vez que ya la tengamos. ¿Están teniendo mucho problema con el sonido? Sí, profe, se escucha muy bajito. Bueno, si quiere hagamos una cosa, quítele el sonido y vamos pasando las diapositivas y yo les voy hablando a ver si se oye mejor. Listo, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, ya miramos que teníamos que preparar el equipo, hacer un lavado clínico, obviamente con toda como debe, según las técnicas de bioseguridad, y lógicamente vamos a empezar, como vamos a hacer un procedimiento invasivo. Sí tenemos que tener en cuenta que la técnica ya propiamente, el manejo de la aguja y de algunos de los elementos tiene que ser con técnica aséptica. Sobre todo, insisto, en la parte de zona de punción.
Lógicamente, en esa búsqueda de la zona de punción tenemos que evidenciar cuál es el sitio más apropiado de acuerdo a qué tipo de inyección vamos a colocar. No hemos visto todavía en las diapositivas, pero nosotros podemos colocar en intradérmicas, podemos colocar subdérmicas, podemos colocar en intramusculares y vamos a poder colocar endovenosas. De acuerdo a eso, al medicamento que sea, las características del medicamento, vamos a escoger cuál sería el punto de punción más apropiado. Usamos 2 o 3 torundas. Pueden encontrar, si estamos manejando más sofisticado, podemos encontrar toallitas alcoholadas en empaques individuales, en sachets individuales, y vamos a hacer la limpieza de la piel con alcohol, con las torundas y con alcohol alcoholada, haciéndola en movimientos circulares desde el centro hacia afuera, en el sentido de las manecillas del reloj. Generalmente es por convención más que porque tenga que ser así. Lo que sí es importante que sea desde adentro hacia afuera, y cuando lleguemos afuera y hagamos la nueva limpieza, lo vamos a hacer otra vez de adentro hacia afuera con la nueva torunda. En el protocolo ya de punción, pues vamos a presentarnos obviamente ya al paciente. Lo lógico es que nosotros nos identifiquemos, le expliquemos qué procedimiento se le va a hacer, tengamos ya listos los equipos para disminuir la ansiedad del paciente. De pronto explicarle muy someramente qué vamos a hacer. Lo de mostrar equipos al paciente, pues depende de la inyectología y depende del nerviosismo del paciente, porque nos podemos mostrarle la jeringa, la aguja, vamos a dar de pronto más tiempo a que el paciente se asuste. Pienso que más bien es explicarle qué se le va a hacer y teniendo los equipos listos, poder disminuir los tiempos de espera, que son los que más producen ansiedad. Cuando vayamos a hacer la punción, generalmente hacemos algo de tracción del tejido para al tensar la piel, nosotros estamos disminuyendo el efecto de la elasticidad, que sería que cuando tratemos de hacer la punción, la piel no se da y se prolonga un instante la percepción de la aguja penetrando la piel. Entonces, esa es la idea. Y lógicamente, hacemos la maniobra de la inyectología que vamos a hacer y soltamos. Generalmente, después de hacer la punción, hacemos presión un instante con algodón o con algodón alcoholado si es necesario, pero generalmente con el puro algodón, la torunda, podemos hacer la presión un instante para ver si hay salida de sangre, y si no, pues ya retiramos y que el paciente cubra la zona que sea. Siguiente. Bueno, dentro de las técnicas, pues fíjense que nos decían que tensar la piel, podemos también hacer presión de las áreas sobre las cuales vamos a inyectar. Si vamos a hacer una colocación intramuscular, yo fácilmente puedo hacer una técnica de pellizco, como ahí también en la subcutánea, en la cual al hacer el pliegue independice yo el tejido. En el caso de la intramuscular me sirve más que para independizar el tejido, para distraer un poquito la atención del paciente en el momento que le haga operación a la piel, le pone más cuidado a que ya le cogí la piel y sienta menos la entrada de la aguja. En el caso de la subcutánea me sirve más que todo es para yo evidenciar y estar tranquilo que la estoy poniendo es en el tejido celular cutáneo, o sea, en la hipodermis, y estoy independizando piel y tejido celular subcutáneo del área muscular, en la cual tendría yo una mucho más rápida absorción. Entonces no me interesa esa confusión. Y en el acceso venoso vamos a hacer una tracción de la piel para lo mismo que decíamos hace un instante, para que al tensar la piel disminuya la movilidad y así en ese momento, de esa forma, la aguja nos entre con más facilidad y con, digámoslo que con menos tiempo de punción. Las técnicas de inyectología o el ángulo en que vayamos a hacer la inyección va a depender obviamente del tipo de tejido que tengamos y la forma en que el espacio obviamente que tengamos y el tipo de inyectología que vayamos a hacer. En la inyección intramuscular, pues generalmente se aprovecha, sea en las áreas más frecuentes, que son la glútea, el deltoide de pronto y la del área del cuádriceps, pues usamos es para
ya le digo, para disminuir la sensibilidad en esos casos, como va a ser intramuscular, generalmente lo que se recomienda es que la entrada de la aguja sea perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados para atravesar de una vez piel, tejido celular subcutáneo y que lleguemos a músculo. Siempre que vayamos a tener intramuscular, pues tenemos que estar seguros, uno, que estamos en músculo, dos, que no estamos en alguna vena o alguna arteria del músculo. Entonces siempre debemos aspirar para verificar que no estemos en vaso y lógicamente hacemos la entrada del líquido. La entrada del líquido se podría hacer rápido, se puede despacio. Yo les recomiendo que la hagan moderadamente despacio porque si inyectan muy rápido disecan las fibras musculares y le van a producir un mayor dolor al paciente. Si se inyecta a mediana velocidad, pues vamos a tener el ingreso del líquido con menos molestia de dolor. Si ingresamos muy despacio, pues va a ser menos sensible para el paciente, pero generalmente los pacientes son aprensivos y quieren que les saquen la aguja de una vez, pero podría hacerse despacio, salvo que sean inyecciones que no sean solución, sino que sean suspensión. Me imagino que sean conceptos claros para ustedes, pero de todas maneras, claro. Solución, obviamente el material, la droga está disuelta totalmente en el líquido y la suspensión es que están las partículas dentro del líquido, pero no disuelto. Entonces eso hace que se pueda tapar la aguja y ahí sí nos toca hacer un poquito más rápido. ¿Sí? Tener en cuenta de pronto en la inyectología simplemente es hacerla, ahí más que la fracción, a mí por lo menos personalmente me gusta más con la maniobra como de pellizco y me le da la posibilidad de que cuando yo voy a ingresar la aguja hago el pellizco, entonces la piel me sube y entonces el paciente percibe mucho menos el ingreso de la aguja. ¿Sí? Si hacemos ese movimiento, lógicamente, pues vamos a tener que tener la piel tensa. Si hacemos lateral, pues vamos a tener que tener la piel tensa mientras la inyectamos completamente la aguja para evitar el maltrato de los tejidos. Cuando estamos hablando de inclinaciones, pues nos va a depender del tipo de inyección. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de intramuscular, en glúteo o en cuádriceps, estamos hablando de 90 grados, o sea, perpendicular a la piel. Si estamos hablando en el parte deltoides, podemos hacerlo ya más bien a 45 grados porque el músculo es mucho menos grueso. Claro que eso depende del paciente. Si tenemos un físico culturista, podemos tener un deltoide más amplio. Las periumbilicales generalmente son subcutáneas, entonces las podemos hacer ya en un ángulo de 45 grados. Eso dependería de la masa, de la cantidad de hipodermis que tenga, porque si tenemos un obeso mórbido, podremos tener fácilmente 10, 15 centímetros de panícula adiposo. Entonces la podemos colocar en el ángulo que queramos porque nos va a quedar de todas maneras el tejido graso. Y en antebrazos generalmente hacemos una punción mucho más acostada, 20 grados, generalmente para inyecciones subcutáneas o inclusive las intradérmicas recomiendan que sean 10 grados. Pero esta es la representación de los tamaños de la aguja o la profundidad con que se tiene que inyectar. Depende siempre del tamaño del panículo adiposo que tenga el paciente. Un paciente muy grueso, fácilmente una aguja común y corriente puede quedarnos en tejido graso y entonces no la estamos colocando subcutánea. La importancia de las diferentes vías son los tiempos de absorción. Siguiente. Las capas de la piel, pues ustedes las reconocen de todas maneras, tenemos epidermis, dermis, hipodermis y tejido muscular. Obviamente, pues teniendo en cuenta esas capas de la piel, esa anatomía, es que nosotros vamos a tener en cuenta cómo las vamos a colocar. Es algo aparentemente obvio, pero de todas maneras recordar, ¿sí? Cómo es que hasta dónde es que las vamos a colocar, que las subcutáneas en tejido graso, la intramuscular, obviamente en músculo, y la en epidermis. Este es otro concepto importante, la orientación del bisel. Primero, tener en cuenta que es el bisel, que es ese corte que se le hace de pronto al cilindro de la aguja para darle punta y filo. La orientación ahorita las vamos a ver, qué recomendaciones hay para ello. Generalmente es para intradérmica, realmente que se hace recomendación específica de la posición del bisel. Siguiente.
Los tamaños de las jeringas pues también van a depender, uno, de las que tengamos a disposición en primera medida, porque siempre uno tiene que tener en cuenta que en nuestras instituciones a veces no tenemos todos los insumos que nosotros requiriéramos. Pero de todas maneras tenemos jeringas de diferentes calibres, tenemos de 1 centímetro que son las mismas de insulina, tenemos de 2,5, 3, 5, 10, 15, hasta 20, 40 y 60 centímetros cúbicos, pasando también con algunas presentaciones de 50. Lógicamente, las que vamos a usar generalmente son las de 1 centímetro de insulina y las de 3 o 5 centímetros cúbicos, porque la mayoría de las ampollas vienen de esos tamaños. Las agujas vienen de diferentes calibres también, que nos van a permitir a nosotros escoger de pronto una aguja diferente, aunque las jeringas generalmente, como vienen en el empaque individual, casi siempre tienen su aguja. Ustedes están viendo ahí señalada por la flecha, la jeringa intradérmica, y ahí van viendo la intérmica, no, la de insulina y la de 1 centímetro cúbico. Todas las jeringas vienen en un empaque estéril y obviamente al sacar estamos contaminando el empaque, por eso deben tener un capuchón que cubra la aguja, porque la aguja debe estar estéril, debe mantenerse estéril para entrar en los tejidos. Esta es la jeringa de insulina, ustedes ven ahí la nomenclatura, generalmente tienen doble escala, una para las unidades de insulina, otra haciendo referencia a las décimas de centímetro cúbico. Generalmente estas jeringas son de 1 centímetro cúbico. Lo mismo resaltándoles la cubierta del capuchón para proteger la aguja de la contaminación. Vemos otros tipos de jeringas, todas estas también van a tener su capuchón, independiente que aquí no esté visible, todas van a tener su tapa o su capuchón para proteger la esterilidad de la jeringa. Las agujas que nosotros podemos encontrar en el mercado pues vienen de diferentes calibres y vienen de diferentes tamaños. Entonces ustedes verán generalmente, como ven aquí, y vienen con una nomenclatura no, con una marcación de color que depende de los países puede variar un poquito. Ustedes ven aquí la más pequeñita en un color amarillo quemado tirando a naranja, que es la de 25, ven la azul, que es de 23, ven la negrita que es de 22, la verde es de 21, la amarilla es de 20, y ven que tienen diferentes tamaños. Aquí están dados los tamaños por milímetros, generalmente ustedes en las jeringas no lo van a encontrar por milímetros, sino por pulgadas. Entonces ustedes van a encontrar la jeringa la aguja de 25 por 1,5, si estamos hablando de 1,5 pulgadas, estamos hablando de 3,75 centímetros, van a encontrar las 2 pulgadas de diferentes tamaños, pero haciendo referencia a la longitud. Aquí ustedes la ven en milímetros, pero ya les digo, la jeringa generalmente viene inscrita en el grosor de la aguja, que es el 20, 21, 22, 23, y el tamaño de la misma aguja. Aquí hace referencia a lo que les estaba comentando, que nosotros debemos detectar si estamos colocando una inyección intramuscular, detectar si estamos colocándola en vaso. Obviamente las jeringas, las agujas, las inyecciones intramuscular, no todas las sustancias se pueden colocar en vena, por no decir que la mayoría no pueden colocar en vena. Entonces, y además tenemos el otro inconveniente que en vena va a ser una absorción inmediata, entonces nos puede dar unos efectos secundarios más marcados. Y de todas maneras hay presentaciones que no se pueden colocar intramuscular. En las jeringas prellenadas generalmente tienen un espacio de aire que es obviamente para el momento que nosotros destapamos, colocamos la aguja, podamos aplicarlo. Y que estas jeringas tienen generalmente taponcito y el aire es compresible, mientras que el líquido no. Entonces eso nos da una posibilidad de que se pueda accidentalmente manipular sin que necesariamente se destape la aguja y se salga el líquido. Bueno, aquí se está haciendo una simulación sobre espuma
pues, o lógicamente con una aguja muy pequeñita para la aplicación de líquido. Ustedes tienen que mirar también, según la jeringa, cuál es el volumen que van a aplicar y verificar que el volumen que se aplique sea el real, ¿sí? Porque en jeringas como por ejemplo esta de 1 centímetro o las de insulina, podemos encontrarnos nosotros con que el menisco que deja el aire ya nos marca 1 décima, 2 décimas, entonces tenemos que tener en cuenta de sacar el aire, de tomar el líquido que vamos a aplicar y sacar bien el aire, porque nos puede dar una diferencia de 1 décima y como lo que estamos aplicando en cantidades muy pequeñas, podríamos estar aplicando menos cantidad del medicamento que queremos aplicar, o si es de insulina, menos dosis de la insulina que debemos aplicar. Entonces, eso, porque con las muy pequeñitas podemos equivocarnos en dosis. No se me hagan ilusiones que cuando hagamos la práctica la hacemos en cuerito de cristiano, ¿no? No vamos a usar de simulador espuma. Porque lo que yo necesito es que ustedes tengan la confianza en sí mismos de poner la inyección y de manejar la reacción del paciente, que es otra cosa que es importante. Bueno, esta es una referencia que ustedes ya deberían tener, de todas maneras la repetimos, y es como tenemos diferentes conceptos de limpieza o de asepsia, desde el sucio contaminado al limpio y obviamente al estéril. Cuando estamos hablando de estéril, estamos hablando de supuestamente de 0 gérmenes, que es lo que nos garantizaría que no estamos inoculando al atravesar la piel, no estamos inoculando dentro del tejido ningún material. Y lógicamente cuando estamos hablando de limpio, estamos hablando de con poca suciedad o supuestamente sin suciedad, pero no estamos hablando de ausencia de gérmenes. Vamos a tener limpio con muchos gérmenes. Y el sucio contaminado, pues de pronto sobra decirlo que es obviamente el que tiene bastantes partículas de mugre y aparte de eso bacterias. ¿Sí? Si estamos hablando de sucio, estamos hablando de mugre, ¿sí? De partículas que están obviamente. Perdón un momentito que me están llamando. Aló, cuénteme, Lisa. Entonces, tener en cuenta como esas diferencias. Esto pasa a ser muy importante, son conceptos que tenemos que tener en cuenta para todas las prácticas de cirugía y lógicamente de procedimiento. Digamos, lo mismo, ¿no? Tener en cuenta las diferencias para todo el manejo de pacientes y de procedimientos. Bueno, ahí podemos ver una lista de secreciones que pueden estar del cuerpo, que depende de la secreción, pues podemos tener secreciones que pueden considerarse básicamente estériles y otras ya más contaminadas, depende de dónde vengan y de las condiciones que estén. Estamos hablando de líquido cefalorraquídeo, pericárdico, peritoneal, pleural. Básicamente podríamos estar pensando que son estériles, obviamente descartando los casos que haya procesos infecciosos. En cuanto a la asepsia, pues tenemos que tener en cuenta tratar de que estemos con el procedimiento que vayamos a hacer para conservar la asepsia y la antisepsia es que el procedimiento esté, bueno, la misma cosa, que esté entre estéril, limpio y sucio. Entonces, lo que nosotros necesitamos en la asepsia, pues es que esté estéril. Lógicamente tenemos que limpiar primero, después aplicar algún desinfectante, alguna sustancia que desnaturalice o mate las bacterias y virus, para poder estar hablando de que sí tenemos unas condiciones de asepsia. Sigamos, pues.
Recordarles cómo es que se hace la limpieza, que se hace en forma de espiral del centro hacia afuera para lograr esa limpieza como tal, ¿sí? Que vayamos quitando los gérmenes y que lógicamente el mugrecito vaya quedando más hacia afuera y el centro, que es donde vamos a hacer la aplicación, nos quede totalmente limpio. Según la técnica, nos recomiendan entre 1 y 3 pasadas para hacer esa limpieza. Entonces nos están recalcando en de pronto cómo debemos hacer esa limpieza para que de verdad nos quede limpio, ¿sí? No nos quede de pronto a medias como nos están mostrando ahí con las líneas de los marcadores, donde se visualiza que segundo, si no hacemos bien en forma de espiral del centro hacia afuera, bien pegadito, no nos va a quedar verdaderamente limpio y o aséptico, según lo que estemos usando de desinfectante. Recuerden que el alcohol es más para limpieza que para verdadera asepsia, ¿no? Si nos disminuye la cantidad de bacterias, si nos disminuye, nos quita la suciedad o el mugre, pero de todas maneras no es que nos deje aséptico la piel. Generalmente en técnica nos recomiendan que usemos 2 a 3 limpiadas, con frecuencia van a encontrar ustedes de hablar de 3, donde usamos el primer algodón o la primera torunda para limpiar el centro, igual en movimientos circulares, y lo vamos a sacando hasta afuera totalmente a un espacio amplio. Después hacemos la segunda limpieza, un poquito menos amplia, pero obviamente comenzando desde el centro, porque es que nos tenemos que enfatizar. Y si hacemos una tercera, pues hacer la tercera ya mucho menos amplia para desinfectar el área ya de la función exclusivamente. Bueno, dijimos que intramusculares eran deltoides, en cuádriceps y en región glútea. El deltoides es una magnífica área, pero para volúmenes pequeños e inyecciones que no sean tan ardorosas o dolorosas, porque obviamente el brazo tiene mucha más movilidad y vamos a tener más roce. Generalmente de colocar el deltoides tenemos que tener en cuenta que el deltoides cubre la articulación escapulohumeral y lógicamente no podemos colocar en la articulación. Entonces evidenciamos por palpación dónde queda la cabeza humeral, la epífisis, y tenemos que colocarla más abajo de la articulación, más o menos son 3 hasta 4 centímetros a veces por debajo de la unión articular para evitar que la coloquemos sobre articulación. Y lógicamente tenemos que evaluar qué grosor va a tener ese deltoides, porque puede variar mucho según el ejercicio del paciente, según sea hombre o mujer, sea un paciente mayor o anciano, donde fácilmente tienen bastante atrófico el músculo. La palpación tenemos que hacerla obviamente antes de hacer la desinfección, ¿no? Porque si no, cuando volvamos a poner la mano podemos estar contaminando nuevamente el sitio de función. Igual que con toda la inyectología, tenemos que preparar primero el material. Bueno, ahí no estamos colocando intramuscular, ¿no? Allá estamos más abajito. Ahí tendríamos que estar mirando si estamos realmente intramuscular o subcutáneo. Eso lo podemos hacer por palpación. Cuando hagamos la práctica, ensayamos para que ustedes reconozcan con palpación qué tejido es el que coge. Generalmente nosotros no tenemos mucha experiencia en la palpación, entonces es importante tenerla en cuenta cómo es. La aplicación de la intradérmica se hace generalmente en la mitad de brazo y generalmente en el tercio medio. ¿Por qué? Porque es una piel más delgada, porque una piel casi siempre sin vello, porque una área expuesta donde es más fácil hacerle seguimiento, porque casi siempre se usa para intradermorreacciones,
como para la tuberculina, como para pruebas de alergia a la penicilina o algún otro antibiótico o algún otro medicamento. Y generalmente se usan también para pruebas dérmicas de reacción lenta, como puede ser la tuberculina, que ya lo nombré, como puede ser la reacción de Montenegro, y como puede ser la de, bueno, se me escapa, son la leishmanina, la tuberculina y la lepromina, las que con más frecuencia se usan como pruebas intradérmicas para reacción lenta. Y se usan intradérmicas para que la reacción alérgica que se pueda producir sea una reacción suave, lenta, y no como podría ser de pronto la colocamos intramuscular. Esa zona tenemos que visualizar, obviamente, que no estemos colocando la vena, ¿no? Entonces, visualizar que no haya vena. Como la intradérmica no se atraviesa supuestamente la epidermis, entonces no estamos cogiendo vena, pero no se me arriesguen de colocarla en un área donde esté pasando una vena, porque podríamos estar profundizando más, sobre todo mientras estemos aprendiendo a cogerla bien superficialita. Las intradérmicas, como es dentro de la epidermis, es una colocación de inyección que no debe sangrar, porque precisamente en la epidermis no hay. Ahí ustedes ven el abor o la pápula que se hace porque estamos cogiendo las capas superficiales de la epidermis, y entonces al inyectar va a dar esa forma, ese abón, esa especie de ampolla. Realmente eso se llama abón, se escribe con H y con B de burro, para que vean. Y generalmente la mayoría de las pruebas se colocan es 1/10 de centímetro cúbico, o 0,1 centímetros cúbicos, o 0,1 mililitros, como lo entiendan mejor. ¿Sí? Es 1/10. Entonces ustedes visualizan que se colocan, en este caso si colocamos el bisel hacia arriba, o sea que nosotros veamos el bisel, hacemos la colocación traccionando piel, que aquí ya no se ve la tracción de la piel, y traccionando piel introducimos el bisel casi a 0 grados, entre 10 graditos, y bajamos casi a paralelo de la piel, para que no vayamos a profundizar. Igual la limpieza se tiene que hacer en forma de espiral, del centro hacia afuera, 1, 2 veces, 3 veces, para lograr una buena limpieza. Generalmente recomiendan de 2 a 3 pasadas. La mayoría de los documentos recomiendan 3. Y ustedes ven aquí la funcionalidad. Y ven la hechura de la bomba. Generalmente lo recomiendo aquí este profesional no nos está traccionando la piel. Generalmente es mejor traccionar la piel desde atrás para que nos dé una piel más tirante que permita hacer la punción con más facilidad y nos ayuda a inmovilizar el brazo, porque obviamente cuando el paciente sienta dolor se no puede movilizar. En la técnica subcutánea se puede colocar en cualquier parte del cuerpo donde haya tejido graso, pero los más socorridos son en la parte del tríceps braquial, también en la zona periumbilical y abdominal, porque realmente tenemos buenos depósitos de grasa ahí, y puede usarse en la espalda, en zona de la escápula, en otras zonas de la escápula, de la espalda, donde podamos individualizar bien el tejido celular cutáneo. Lo importante es eso, que vamos a colocar ese tejido celular cutáneo. De verdad, generalmente los pacientes le tienen como miedo a que se coloque abdominal, pero el abdomen es bastante insensible, tiene siempre un mejor panículo adiposo, entonces generalmente es mucho más práctico hacerlo en área periumbilical. Periumbilical no es puro pegadito al ombligo, porque la piel del ombligo obviamente es una cicatriz, entonces no va a ser fácil colocar una intradérmica, es por fuera obviamente el ombligo, en el tejido celular cutáneo, pues del resto de pared abdominal. Igual, 3 limpiaditas con futorunda alcoholada para que nos deje la piel limpia y que nos deje listo para colocar la inyección. En la inyectología subcutánea, inyectamos obviamente medicamentos que necesitamos una absorción más bien lenta, porque el tejido celular subcutáneo pues va a tener una absorción menos efectiva
que lo que puede tener el intramuscular o lo que vamos a tener en el caso de que se coloque endovenoso, que ya está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces la subcutánea nos da posibilidad de una absorción lenta, unos volúmenes no tan grandes, entonces generalmente se usa para insulina, se usa para anticoagulantes tipo cumarina, ¿sí? Y se usa para algunas de las vacunas. Pues en caso de las vacunas generalmente se colocan más bien es en brazos, salvo la vacuna antirrábica que todavía se usa con frecuencia en el área periabdominal, periumbilical. Pero ya le digo, buscamos una buena absorción. Igualmente, al igual que el intramuscular, pues cuando nosotros ya atravesamos con la aguja la piel, estamos en tejido celular subcutáneo, siempre antes de aplicar el líquido debemos aspirar. O sea, tenemos con una mano la jeringa, con la otra traccionamos un poco el émbolo. No quiere decir que tengamos que hacer una biopsia por función y chupar nosotros hasta que saquemos el émbolo de la jeringa. Es simplemente hacer un poquito de succión, como para evidenciar que si está en vaso nos salga sangre y veamos nosotros que está bien. ¿Qué hacemos si no sale sangre? Pues la estamos colocando, eso quiere decir que la estaremos colocando no subcutánea únicamente, sino que la estamos corriendo el riesgo de colocar en vaso, entonces no la debemos colocar. Ustedes entenderán que si colocamos una insulina intravenosa, pues vamos a tener una reacción mucho más rápida, baja la glicemia. Dentro de las insulinas podemos tener insulina cristalina que se puede colocar en vena, pero podemos tener insulina NPH o cualquiera de las otras insulinas que se recomiendan es colocar subcutánea. Entonces, ojo con esa precaución de siempre aspirar, salvo en la intradérmica, siempre debemos aspirar en la subcutánea y en la intramuscular, siempre debemos aspirar. Y cuando estemos colocando en la vena, pues también, porque estamos verificando que sí estemos en vena. Entonces, la intradérmica realmente es la única que no aspiramos porque en epidermis, perdón, no hay vasos sanguíneos, si ustedes se me acuerdan de la histología. Los vasos sanguíneos llegan hasta la membrana basal de la epidermis y en la alimentación de la epidermis pues es a través del paso del oxígeno, de pronto de las células que puedan pasar y de los líquidos a través de la perfusión, digamos así, o el paso a través de membrana. En inyecciones intradérmicas ya dijimos que vamos a colocar más que todo intradermorreacciones y en intramuscular vamos a colocar la gran mayoría de los medicamentos donde obtenemos una absorción más rápida porque el músculo es bastante vascularizado y nos da la posibilidad de aplicar más volumen, ¿sí? Mientras que en subcutánea aplicamos por ahí 0,5, 1 centímetro, máximo 2 o 3 en un caso muy necesario, pero realmente poco volumen. En la intramuscular generalmente colocamos entre 1, 3 o 5 según el medicamento que estamos colocando. Hay que tener en cuenta también la sensibilidad. Lógicamente en los medicamentos intramusculares ustedes pueden encontrar presentaciones con base oleosa. El aceite puede molestar un poquito en su ingreso al tejido muscular. Tenemos que tener en cuenta lo que les comentaba al principio, que se debe hacer una colocación más bien lenta. El ángulo de aplicación en más zona muscular generalmente es 90 grados, o sea, perpendicular a la piel, por cuanto se supone que tenemos buena masa muscular. Independiente, no podemos ser más papistas que el papa, puede ser que intramuscular siempre se debe colocar en 90 grados, pero si el paciente no tiene músculo, puede ser que nos toque cuadrar el ángulo para alcanzar a coger la capa muscular. Si ustedes van a ver una persona muy mayor, con poca movilidad, fácilmente el área glútea tiene muy poquita grosor la capa muscular, y entonces fácilmente nos toca acomodar el ángulo para que nos quede realmente intramuscular. Lo mismo nos va a pasar en la colocación deltoidea. El deltoide depende del paciente, un paciente mayor, una mujer que no haga nada de ejercicio, que sea bien delgadita, o un paciente mayor, sea hombre o mujer, fácilmente tiene bastante atrofiados los músculos de la cintura pélvica y la cintura escapular, y podemos encontrarnos con que no hay mucha masa muscular. Hay pacientes donde en determinado momento podemos preferir hacer la colocación en muslo si hay buena masa muscular, porque también depende del paciente, puede ser que encontremos muy poca masa. Entonces, vamos a tener que ajustar, obviamente las técnicas son unos protocolos, unas guías de cómo se debe hacer, pero nos podemos encontrar con algunas circunstancias donde nos toque ajustar esa técnica. Dentro de la colocación endovenosa, pues en la endovenosa pues tenemos más restricciones en los líquidos que vamos a aplicar porque depende mucho del pH, del tipo de sustancia y lógicamente las reacciones que puedan tener con pH y con los tejidos, ¿sí? A las características del material que puedan dar reacciones. Lógicamente,
reacciones alérgicas a nivel de tejido vascular, pues van a ser mucho más severas. Aquí vemos de pronto un poco más detalle de la colocación de la inyección subcutánea. Ustedes pueden ver cómo hace pinza el paciente en la parte abdominal para independizar. Ahí estamos independizando la grasita, la piel y la grasita del tejido muscular. Vemos ahí generalmente en la técnica de inyección que hacemos una maniobra de pellizco, y con esa maniobra de pellizco, depende del tamaño de la aguja que tengamos, de nuestra habilidad, la podemos colocar perpendicular o podemos colocarla oblicua. ¿Sí? Eso depende más de la confianza que nosotros tengamos en el grosor de la pared del abdomen, o bueno, donde lo vayamos a colocar. Entonces ustedes ven, tenemos que aprender, y eso es una de las cosas que vamos a revisar, que cuando nosotros hacemos la pinza, cogemos nomás piel y tejido celular cutáneo. Ustedes ven en el tercer dibujo, donde estamos cogiendo también músculo. Nosotros sabemos por la palpación, por el reconocimiento de la textura, a través de los pulpejos de los dedos, nosotros sabemos qué tejido está cogiendo. Lógicamente, las primeras veces puede ser que a ustedes les cueste trabajo por falta de seguridad o porque no han hecho palpación nunca y entonces no distinguen las diferentes iba a decir textura, no, las diferentes características que tiene el tejido de la palpación, según sea piel, según sea grasa o según sea el músculo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y aprender. Y dependiendo, eso nos puede variar un poquitico el ángulo de inyección. Ustedes ven ahí las áreas más frecuentes para colocar también. El área, vemos que es área periumbilical del abdomen, vemos que es en la cara posterior de brazos, que es donde encontramos el área tricipital. Aquí vemos algunas áreas de la parte posterior hacia la cintura, región glútea y región de cara lateral de muslo. Me falta ahí una que se puede usar también, que es la escapular, aunque la escapular generalmente tiene menos elasticidad, pero podemos mirar. Aquí nos están recomendando que lógicamente las podemos abdominar, pero queremos dejar unos centímetros de distancia al ombligo. La razón de dejarla es más bien porque el ombligo, ¿sí? Pues es cicatriz y nos va a dar una más dureza por la cicatrización, pero más que por cualquier otra cosa es por eso. Como vamos a colocar eso cutánea, no tenemos que tener tanto cuidado a las venitas, pero sí tenemos que tener cuidado siempre de aspirar, porque los medicamentos que estamos colocando generalmente son de acción muy rápida. La adrenalina también se coloca subcutánea, a veces la terbutalina y el salbutamol en ampollas puede colocarse subcutánea en caso de crisis asmática. ¿Sí? Hoy en día ya no se usa casi ahí. En la posición intramuscular, el más socorrido es la región glútea. Ustedes pueden visualizar que realmente se hace una división mental del glúteo en 4, ¿sí? Cuadrantes, donde tenemos el superior externo, el superior interno, el inferior lateral o externo y el inferior interno o medial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues las estructuras que vamos a encontrar ahí. Si nosotros vamos a coger el superior medial, en ese superior medial lo que vamos a encontrar, y eso sí los invito yo siempre a que ustedes se toquen, en ese superior medial lo que vamos a tener es sacro, o sea, hueso. Vamos a tener el inferior medial, que ahí sí lo que vamos a tener es el nervio ciático, ¿sí? Vamos a tener el inferior lateral, donde si ustedes tocan o palpan, van a encontrar la cadera, o sea, la articulación coxofemoral. Y nos queda la superior lateral, ¿sí? O externo, que es donde podemos encontrar, porque es donde tenemos las masas musculares, realmente tenemos los glúteos, y entonces tenemos una buena masa muscular. Y ahí es ahí donde vamos a colocar la inyección intramuscular, teniendo siempre la recomendación de que ahí sí casi siempre colocamos ese intramuscular con aguja perpendicular, aspiramos, porque acuérdense que en la masa muscular pueden tener también vasos sanguíneos que tenemos que evitar. Aquí se visualiza un poquito más gráfico, pues la masa muscular, y recordando también lo mismo, cuadrante superior externo, que es donde tenemos la masa muscular y no tenemos ninguna otra estructura de riesgo. ¿Sí? No tenemos cadera y no tenemos ciático. De verdad recordarles que el músculo se puede colocar también las inyecciones musculares, intramusculares, pero generalmente se colocan en el cuádriceps. Ustedes van a visualizar que en las regiones
en regiones laterales, no se van a colocar porque si ustedes se palpan, van a encontrar ahí de una vez se encuentra el fémur, y entonces no nos interesa colocar la subperióstica, sino intramuscular. Entonces, volvemos al mismo punto, que es colocarla en cuadrante superior externo del glúteo, en cuádriceps y en deltoides. Son los intramuscular, son los sitios que se encuentran descritos como adecuados para ello. Vemos ahí, pues, generalmente siempre que hablamos de colocar intramuscular nos piden que hagamos la cruz o la división en cuadrantes. Esa la podemos hacer es simplemente mental, ¿no? No tenemos que recurrir a marcar para marcarle el glúteo al paciente porque realmente se puede hacer el visual con muy buena facilidad. Y aquí de pronto para resaltar que podemos usar es el cuádriceps para hacer la colocación, lógicamente un poquito lateral para disminuir los riesgos de coger vasos sanguíneos. Acuérdense que hacia la parte medial del muslo, pues es por donde bajan a las arterias y suben las venas, y entonces la ideal es no colocarlo en venoso. Generalmente se recomienda colocarlo en parte lateral. Lógicamente también no muy lateral, porque bien lateral pues tenemos el fémur. Entonces sobre la masa muscular. Aguja perpendicular, teniendo en cuenta el tamaño de la aguja y la masa muscular del paciente, ¿no? Recuerda que las recomendaciones son unas, pero la realidad es otra. Entonces, mira, ahí nos tienen dibujado o esquematizado el fémur y nos tienen esquematizado los vasos sanguíneos, y entonces nos queda claro por qué no debemos hacerla en los cuadrantes, en las áreas mediales, porque ahí tenemos toda la circulación. Entonces, preferiblemente en área externa, ¿sí? La técnica en la inyección intramuscular, en este caso, sería exactamente igual a toda la que hemos visto, ¿no? Coger, individualizar la masa muscular, preferiblemente hacia el cuadrante externo, y lógicamente, teniendo en cuenta el tamaño de la masa muscular, el largo de la aguja, introducir la aguja, aspirar. Igual tenemos que hacer la misma limpieza que siempre para disminuir el riesgo de contaminación y de infección por ende. Generalmente cuando vayan a puncionar deben hacerlo con una presión firme. Aquí están poniéndolo muy considerado, despacito, y ustedes están prolongando, así como lo está haciendo el, el profesional, está haciéndolo como despacito para mi gusto y prolongándole al paciente la sensación de que ya lo están pullando. Generalmente uno llega a hacer la entrada de la aguja de un solo, pues no tiene que entrar ni hasta el hueso ni hasta el músculo de una sola, pero sí que atravese piel con una sola acción, con un solo movimiento, para que el paciente no tenga la experiencia. Acuérdense que lo sensible es la piel, no el músculo. Bueno, si llegamos a periósteo, pues el periósteo, pero lo sensible es la piel. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que la piel la debemos atravesar con facilidad. Aquí, pues, aunque yo puedo usar la técnica de pellizco para individualizar, un poquito yo tengo que tener en cuenta que estoy cogiendo, porque obviamente si hago un pellizco fuerte en un paciente bastante obeso, pues fácilmente la coloco intrasubcutánea, porque lo que estoy es separando la grasa y la piel y haciendo más gruesa esa área al recogerla. Lógicamente, aunque yo les hablo de que con haciendo un poquitico de pellizco nos puede facilitar, pues depende, ¿sí? En eso tenemos que nosotros mirar, porque lo que le vamos a colocar es intramuscular, entonces no tenemos que ponernos a abusar de la técnica ni a correr el riesgo.
Ya saben que la idea es que sea más bien lateral, un poquito lateral para disminuir el riesgo de los vasos sanguíneos. Y siempre aspirar. En la punción endovenosa nos cambia un poquito porque nos complica la vida, porque tenemos que usar más elementos, el torniquete, y vamos a tener que lograr canalizar la vena porque tenemos que entrar en vena, ya no es solo atravesar la piel y llegar a tejido celular subcutáneo o a tejido muscular, sino tenemos es que individualizar la vena, visualizarla y penetrar en ella. Entonces vamos a tener que tener en cuenta. Generalmente punciones endovenosas se hacen en el miembro superior. Miembro inferior se puede usar en niños y en adultos no por los riesgos de coagulación, o sea, por los riesgos de que hagamos trombosis o luego trombosis, no se usan las venas de miembros inferiores. Lógicamente, pues eso es un principio. Si el paciente no llega quemado y no tenemos dónde más canalizarlo, pues nos tocará en la pierna y arriesgarnos a una tromboflebitis. Pero básicamente se considera que se canaliza únicamente desde miembros superiores. ¿Sí? En la colocación de medicamentos en vena, pues tenemos siempre que tener en cuenta qué tipo de medicamento es, que diga en forma explícita, clara, concisa, que el medicamento se puede colocar en vena. Ustedes pueden encontrar presentaciones que se pueden colocar en vena intramuscular, presentaciones que solo se pueden colocar intramuscular y otras que se pueden colocar solo endovenosa. Entonces tienen que tener en cuenta, eso lo pueden mirar ustedes en la ampolla, casi todas tienen la información pertinente. Entonces, tener en cuenta siempre esa recomendación. Siempre que vayan a colocar, revisen lo que dice la jeringa, perdón, lo que dice la ampolla, verifiquen que sí se pueda colocar intravenoso o intramuscular. O un ejemplo elemental, el diclofenaco, hay una presentación, ¿sí?, de un laboratorio que viene estandarizado para poderlo colocar en vena lento o intramuscular, pero el resto de diclofenaco se coloca básicamente solo intramuscular. Es una presentación del Voltaren, que es un nombre comercial de una casa y que se puede colocar en endovenoso. Pero ya le digo, siempre revisen lo que dice la ampolla antes de colocarla. Si ustedes son los que van a colocar, máximo ustedes como profesionales médicos que generalmente no están acostumbrados a manejar los medicamentos tanto, porque sí saben las dosis y las concentraciones, pero no los han manejado. Entonces verifiquen siempre la presentación cuál es la recomendación que se da. Bueno, ahí ustedes visualizan diferentes jeringas que pueden manejarse en determinados momentos. Obviamente si vamos a usar jeringas de tipo metálico o reciclables, tenemos que tener una excelente técnica de desinfección. Hoy en día, básicamente no se usa jeringa que no sea desechable, por las razones, por las dificultades de pronto de esterilización y los riesgos de contaminación. Sin embargo, ustedes pueden ver que hay unas inyectologías diferentes, como puede ser la punción de líquido amniótico, como puede ser la colocación de líquidos en médula ósea, que es lo que ven en el segundo cuadro, o como pueden ser de pronto colocación de medicamentos también en área, ¿en qué? En espacio espinal, ¿sí? Intrarraquídeo sería más bien, para algunos tratamientos inclusive de quimioterapia, y pueden encontrar diferentes, digamos, variaciones de procedimientos porque se usan en otros tejidos. Entonces aquí tendríamos de pronto eso, punción lumbar, la hidratación que se hace intraósea, la punción de saco amniótico para hacer exámenes genéticos al niño, o inclusive en los casos de embarazos avanzados que se vaya a hacer interrupción voluntariamente del embarazo, pues para colocar la droga que va a ser feticida, ¿sí? Porque en el caso de interrupción voluntaria del embarazo es indispensable que se sacrifique primero al feto antes de desencadenar el trabajo de parto.
En manejo del dolor, a veces pueden usar catéteres, en manejo de quimioterapia también pueden usarse a veces catéteres para dejar permanentemente canalizada la vena y que no tenga que hacerse el trauma tan frecuente. Y sobre todo que hay medicamentos que son que queman, digámoslo así, la vena y entonces no se deben colocar ahí, sino se colocan a distancia con un catéter para que no sea en el sitio de función donde se inyecte el líquido. Lógicamente, según el líquido que se vaya a usar, puede ser necesario colocarlo en forma directa o diluirlo. Líquidos que son muy irritantes, van a encontrar ustedes que la recomendación es diluirlo en agua destilada o solución salina. Si no sabemos, prefiramos el agua destilada, porque el agua destilada al fin y al cabo solo tiene agüita, H2O. Y la solución salina pues tiene obviamente cloro y sodio, que en determinado momento nos pueden favorecer precipitaciones de los elementos, ¿sí? de la inyección. Entonces, si nosotros desconocemos que se puede hacer en solución salina, hagámoslo únicamente en agua destilada. O colocamos la directa muy despacio, si por miedo a la reacción que se pueda producir el paciente, pero la podemos colocar despacio para evitar el que va a tratar mucho la vena. Preguntas, inquietudes. Bueno, pues se me olvida también, perdón, en la inyectología endovenosa, pues obviamente tenemos que tener más material porque tenemos que hacer evidente o que se brote o que resalte en las venas, y entonces vamos a tener que usar el torniquete. Hoy en día ya ustedes habrán visto lamparitas o materiales que permiten visualizar mejor las venas, que se pueden usar en un momento dado. La verdad no las conozco, las he visto en propagandas y en internas que permiten evidenciar las venas o como parches que hacen que se evidencie la vena y entonces sea mucho más fácil canalizarla. Me interesa que de todas maneras pues aprendamos nosotros las técnicas, hacerlas como vamos a estar enfrentados con las comunidades comunes y corrienticas. Y si quieren, si alguno cuenta con la experiencia, con la tecnología de tener algún aparatico que la permita ver, pues lo podemos mirar y explorar el día que vayamos a hacer la práctica. Pero la idea es que básicamente ustedes aprendan esas primeras veces que van a canalizar, lo aprendan con las técnicas comunes y corrientes y convencionales, que son a las que se pueden ver enfrentados en un área rural. Normalmente ustedes saben que nosotros los médicos poco de inyectología, casi nunca las colocamos, pero también sabrán ustedes ya por experiencia propia que lo menos que esperan en cada una de las casas de nosotros es que seamos capaces de poner una inyección. Y si de pronto el pacientico no puede salir, que seamos capaces en un momento de tomar una muestra de sangre para que sea llevada al laboratorio y el pacientico que esté en malas condiciones no tenga que salir o movilizarse, ¿sí? Porque no va a tener esa facilidad. Aunque hay servicios de tomar muestras a la casa, en laboratorios que lo pueden hacer, no son todos, sino siempre nos cubren las EPCs esos servicios, entonces fácilmente nos toca salir con el paciente bien mayorcito, con el paciente que está ya medio inmóvil o que pueda tener alguna lesión importante que no sea conveniente coger, sacarlo, montarlo en un carro, llevarlo a un laboratorio, esperar que lo atiendan, si lo puede salir el estudiante de medicina o el médico, tomar la muestra y hacerla llevar o llevarla al laboratorio. Entonces tengamos en cuenta todas las posibilidades y nosotros en un área rural hay oportunidades donde podemos vernos abocados a ser necesario hacer nosotros lo más posible por el bienestar del paciente. En una emergencia nosotros podemos necesitar que se canalice el paciente inmediatamente y puede ser que contemos con auxiliar o no la contemos, ya sea porque la auxiliar sí tengamos auxiliar pero esté ocupada en algún otro procedimiento que no se pueda dejarlo de hacer, ¿sí? Porque pues toca mirar a ver y cualquier otra circunstancia particular donde nosotros tengamos que manejar la inyectología. Entonces, siempre tenemos que estar, siempre como los scouts, siempre listos, porque no sabemos qué situaciones particulares se nos puedan presentar. Y no sabemos con quién, porque puede ser, no, pues es un paciente, pues digo que yo eso no sé, que no me lo enseñaron. Pero es que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, mi mujer, mi marido, ¿sí? El que necesite una resolución urgente, ya sea de un dolor, ¿sí? De un espasmo, ¿sí? Que lo podamos hacer nosotros. Un paciente con unos cólicos renales, que son unos dolores tan intensos, ¿sí? Si me le colocan, vamos a urgencia, me le colocan una diosina, dipirona endovenosa, diluidita, sí, me le calma el dolor unas horitas, pero al cabo de las 6
horas, 8 horas, el paciente puede estar exactamente con el mismo dolor. ¿Y yo qué hago para estar saliendo cada 6 horas, cada 5 horas con el paciente a llevarlo a una urgencia para que me le coloquen la droga? Porque no hay quien se la coloque. Pues así hay un montón de circunstancias particulares que nos podemos ver abocados. Es importante que ustedes sepan qué hacer en esos momentos. Bueno, preguntas, comentarios, ¿alguna inquietud? Nada. No, profe. No, señor. Bueno, cuando vayamos a hacer la práctica, ya les dije que sería muy seguramente la semana entrante. Acuérdense de llevar las jeringas adecuadas. Si las parantérmicas serían las jeringas de 1 centímetro de insulina. Para las subcutáneas o intramusculares pueden ser de 3 o de 5 centímetros sin ningún problema. Llevar un poquito de solución salina, ya sea en grupo, como sea, para poder aplicar en la solución salina intramuscular o endovenosa o intradérmica. Les recomiendo generalmente la solución salina porque es más isotónica, entonces obviamente nos puede molestar un poquito menos de lo que nos puede molestar el agua destilada. El agua destilada también sirve, pero puede darnos un poquito más de sensibilidad y como generalmente somos así como medio gallinas para la punción y para que nos arda o nos duela, pues entonces preferiblemente con solución salina. Se van a necesitar obviamente algodón, toallitas alcoholadas o torundas o gasitas, lo que ustedes quieran, o pomis, yo generalmente las recomiendo, para poder embeberlos en alcohol y poder hacer las limpiezas que se necesiten para la punción. Como les dije la vez pasada, generalmente tratan de llevar varias jeringuitas porque aunque nosotros estemos pensando que solo nos vamos a querer pullar una sola vez, después de que nos entusiasmemos, nosotros queremos pullar al compañero 2, 3, 4 veces, entonces nos va a tocar a nosotros también prestar igualmente el bracito, la nalguita si están así con ese estado de ánimo o si no el deltoides, para que nos coloquen las intramusculares. La idea es que hagamos una práctica bien dinámica y bien interesante para que ustedes se sientan con la confianza que son capaces de hacer el procedimiento. Salvo que ustedes decían lo contrario, estaríamos haciendo este sábado la, la, la otra parte de sutura. El sábado entrante, pues definirían ustedes si hacemos la de inyectología o hacemos la de electrocauterio o hacemos la inyectología para que sepan colocar intradérmica subcutánea y podamos hacer la de electrocauterio ya ustedes mismos colocando la anestesia, como quieran. Ahí se les voy dejando las inquietudes. ¿Sí? Pero entonces, Profe, yo tengo una duda. sí, señora, cuénteme. Lo que pasa es que usted había dicho que adelantamos el parcial una semana y entonces la semana que viene ya sería el parcial con usted si lo adelantamos. Sí, preferiblemente sí. A mí me gusta, a ver, en este instante, haciendo el manejo por forms, ya no me estresa tanto por la cantidad de alumnos porque el form me da la respuesta. Casi siempre, pues a veces me falla algo y no me da la respuesta completa. Pero lo que pasa es que no es tanto por mí, sino también por ustedes, porque mi experiencia es que mi materia no tiene nada que hacer frente a las otras materias de la carrera. Entonces yo muy resignadamente les digo que la mía la hagan antes para que la puedan medio estudiar y no que después no me la estudien porque están con el previo de la materia, digamos que de mayor intensidad horaria. Entonces, como yo soy malo para competir y pues tampoco me interesa, entonces pero es que les digo siempre que hagamos la mía primero. Entonces la haríamos la semana entrante. Miren a ver qué día la vamos a hacer. Esos son 10 minuticos, si hago bastantes preguntas, entre 5 y 15 minutos, cuando más. ¿Sí? Entonces, Profe, eso se puede entonces, hacer. ¿es unificada? Así como la otra vez. ¿Es que? Sí, lo ¿La podemos hacemos hacer unificada? la podemos hacer unificada. Generalmente es más fácil para todos, pues para mí y para ustedes. Para mí porque hago un solo tema, para ustedes porque salen de una vez de la evaluación y quedan con el tiempito ganado. ¿Sí? Listo. Y es que esos Entonces son... sería el Ajá. sábado a las 6 porque es el único horario como que todos pueden otra vez lo mismo que la Sí, otra vez. no Sí. habría problema, no habría problema. Lo podríamos Esto, hacer así. entonces, comentaríamos con usted si ese día se hace práctica o no, porque pues el parcial sería a las 6, entonces.
Voy a la hablar con tarde. mis compañeros y cualquier cosa ya le aviso. Bueno, de todas maneras, sí, comenten, acuérdense, a ver, yo con las prácticas, ustedes saben que mientras haya semestre no hay ningún problema. E inclusive, como estas prácticas son extracurriculares, entonces inclusive casi que podría decir que se acaba el semestre, pero imagínate, lo que pasa es que ustedes no me le caminan. Pero entonces sí sé que como están teniendo que hacer unos aportes, pueden tener dificultades. Entonces ustedes miran y me dicen, bueno, no, si es que si no se hace clase, pues no tienen que pagar, ¿no? Sí, que no importa. Ustedes me dicen, no hay problema, soy materia dispuesta para cualquiera de las decisiones. Listo, profe, yo le aviso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias entonces y que tengan muy buena noche. Gracias, profe.